Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Una buena noticia para el sur de Europa, que se abra paso un nuevo europeísmo que va a demostrar que la austeridad no ha servido. Yo creo que tampoco son comparables el partido que ha ganado allí y su equivalente Podemos. Prometen ustedes, a modo de Syriza, una auditoría de la deuda pública. Eso supondría una crisis sin parangón en este país. Y espero que, por el bien de la Unión Europea, no ya de los griegos, sus profecías tengan el mismo éxito que las de Carlos Marx. Estamos muy orgullosos de nuestro país, pero nuestro país no son ellos. Es la gente que se agarra en los portales y defiende a las familias para que no les echen de su casa. Son nuestros profesores, son los jueces valientes. Son muy peligrosos para la democracia, pero son peligrosos para el principio de división de poderes, para la independencia de la justicia, para la libertad de prensa. Lo que pasa es que si usted tiene alguna crítica a hacerle a la Sexta, que es lo que me ha parecido, sí, hágalo allí. Muchas. Pero no lo haga en este foro, ¿sabe? Bueno, son ustedes emisoras hermanas. Sí, pero del mismo dueño. Yo soy amiga de José Manuel Lara y desde aquí le mando el mensaje de que tenga claro lo que está haciendo. Pero son peligrosos para el principio de división de poderes, para la independencia de la justicia, para la libertad de prensa. Alemania, los países europeos en el año 1953 le perdonaron una parte sustancial de su deuda. Creo que es el momento de recordar a los alemanes lo generosos que fuimos los europeos con Alemania y pedirles la misma generosidad y la misma responsabilidad. No vamos a perder un año entre dimes y diretes, entre especulaciones y entre encuestas, porque estamos hablando del futuro de nuestra comunidad. Calificamos de irresponsable e innecesaria la convocatoria de elecciones en Andalucía y que se ha hecho por interés personal de Susana Díaz y de sus cálculos electorales y no por el interés de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo andaluz. Él está en una estrategia de convergencia con Podemos, con otra fuerza política, y le incomoda a este gobierno, además lo manifiesta así, y han sido muchas las manifestaciones de ataque al gobierno de Andalucía que hemos tenido que soportar. Usted está hablando de Alberto Garzón. Evidentemente. ¿Conocía usted la contabilidad B? ¿Ha recibido usted dinero negro en algún momento? Ni la conocía ni lo ha recibido. Que quieren prohibir el optimismo a los españoles. Muy buenos días, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a La Cafetera. Hoy es día 27 de enero del año 2015. Sí, y escuchábamos Grecia, su derivada española también. Oíamos el miedo a Podemos. Las advertencias de Aguirre, Antena 3, su amigo José Manuel Lara decía que tenga claro lo que está haciendo al hablar tanto de Podemos. Son los mismos que dicen luego que Podemos coarta o quiere coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión. Bueno, convocatoria de elecciones en Andalucía, entrevista con Mariano Rajoy en Telecinco y el terremoto que ha provocado esa entrevista en Internet, en Twitter. No me diréis que no ocurren cosas en solo 24 horas. En 24 horas. Cambia el mundo. Muy buenos días a todos, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Saludamos a quienes se incorporan a esta hora a través de las redes sociales, a quienes componen nuestro Focus Group, esa suerte de CIS particular, y también a quienes se incorporan vía el chat de Spreaker. Sergio Vinuesa, Alejandro Fernández González, Agustín Márquez,
Emma Casanova, Fanny Suárez, Maese Ciprés, Celemín, José Manuel Martínez, Reiner Bandler, Manolo Cas, Juan Cruz de Cast, Sonia Ballesteros, Charo Chamizo, Celemín, Monse Merino, Diego, Jorge Ferrer, Borja García Zapardiel. Bienvenidos a todos. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Bueno, y a ver cómo resumimos todo esto que ha pasado, porque como os digo, es que han pasado muchísimas cosas. Susana Díaz. Le interesa el adelanto electoral para frenar a Podemos. Bueno, también algo para legitimarse internamente. Y quién sabe si también algo para meterse en la carrera nacional. Pero es que ayer Susana Díaz fue entrevistada en Hora 25, en la cadena SER. Y allí acusó a Alberto Garzón de ser el responsable de las tensiones del acuerdo con Izquierda Unida que se ha roto. ¿Sabéis? Dice que se están acercando a Podemos, los de Izquierda Unida. No había hablado de ella y de golpe volvemos de vacaciones y al cabo de una semana usted habla de inestabilidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, no, en absoluto. Mire, hemos tenido dos tiempos. Este gobierno ha tenido dos etapas. Una primera etapa que yo creo que ha sido razonablemente buena, muy buena, que yo la defiendo, donde se han puesto medidas sobre la mesa importantes, donde se ha demostrado en Andalucía que otro camino era posible y creo que eso lo han sentido los ciudadanos. Pero a partir de finales del mes de octubre, cuando Izquierda Unida lleva a cabo una remodelación, una renovación en su cúpula nacional, pues el nuevo precandidato, creo que era entonces, no se siente cómodo con este gobierno. Él está en una estrategia de convergencia con Podemos, con otra fuerza política, y le incomoda a este gobierno, además lo manifiesta así, y han sido muchas las manifestaciones de ataque al gobierno de Andalucía que hemos tenido que soportar. Usted está hablando de Alberto Garzón. Evidentemente. Bueno, era la puesta de largo de Susana Díaz. Aprovechaba esa entrevista en la SER. Unas horas antes había ya anunciado el adelanto electoral y lo que iba a ser una entrevista relativamente tranquila, de pronto tuvo un incidente, porque durante la emisión del programa irrumpieron en el acto unos trabajadores del Infoga. Tiene un servicio contra incendios forestales, reclaman que se amplíe la bolsa de trabajo por un tiempo, que se amplíe el número, en fin. Y lo que iba a ser esta puesta de largo, el anuncio en la SER de su investidura, de su adelanto electoral, sufrió este tropiezo y dejó el clima un poquito tenso ya durante los minutos que le sucedieron. Deseo y confío en la sabiduría de los andaluces. ¿Y si resulta que los andaluces no quieren que les gobierne Susana Díaz? Pues habrán acertado también. Vamos a contar lo que pasa, que es que a veces también los ciudadanos tienen derecho a protestar y aprovechando que estaba aquí la presidenta de la Junta de Andalucía, han entrado a protestar por algo. Yo no he podido ver los carteles, no sé exactamente por qué era la protesta. Bueno, yo sí lo he podido ver. Es concretamente el servicio Infoca. Hay una bolsa que durante... Infoca 105 días acampados en el Parlamento. Correcto. Porque no cumples la sentencia del Tribunal Superior. Bueno, yo se lo explico. Infoca tiene un servicio de extinción de incendios, que es verdad que no trabajan durante los 3 Bueno, y allí fue explicando un poco las razones de estas reivindicaciones, ¿no? Pero en todo caso eso empañó un poco el tono y bastante bien resuelto, por cierto, por Ángeles Barceló, porque me pasa a mí una cosa de estas en directo y yo subo la música y a chiflar a la vía. En fin, pero la entrevista sobre todo pivotó en torno a todo este asunto del adelanto electoral, por qué la ruptura con Izquierda Unida, por qué se produce, en fin, todo este asunto, ¿no? Dice De Cast en Twitter, dice: yo creo que Alberto Garzón se está acercando a Podemos y eso no es bueno, la gente no premia la copia, solo premia el original, dice De Cast en Twitter. Pero ayer sucedieron muchas otras cosas. Ayer Mariano Rajoy también fue entrevistado en Telecinco. Dijo que no conocía la Caja B, que nunca ha recibido dinero de la Caja B. ¿Conocía usted la contabilidad B? ¿Ha recibido usted dinero negro en algún momento? Ni la conocía ni lo he recibido. No, pues ya está, asunto aclarado, ni una repreguntita. Era algo así el tuit de Gerardo TC.
anoche. Por cierto, que ayer Rajoy pronunció el nombre de Bárcenas. Le ha costado unos cuantos meses. Y yo ya me niego a estar todo el día a debatir con el señor Bárcenas cuando tenga bien hacer alguna declaración. Dios, si nos están escuchando desde otros países, qué espectáculo. Bueno, pero Mariano Rajoy habló de muchas cosas, no solamente de corrupción, habló algo de economía, algo de Grecia, una nueva defensa del bipartidismo, es lo que destacan hoy en las portadas de los periódicos, ahora los veremos, porque se habla mucho de esto, ¿no? Partido Popular y Partido Socialista reivindican la vuelta al bipartidismo, los éxitos del bipartidismo, pero también habló Mariano Rajoy sobre los desahucios. Y, honestamente, en una posición bastante indigna, pero además con una fórmula para expresarse todavía más grave, todavía peor. Es la escena del desahucio de una familia con un pequeño de 2 meses. Y todos nos preguntamos si no se puede hacer algo más, tomar medidas para que eso no se produzca, para que se tengan en cuenta esas situaciones límite. Sí, evidentemente se puede hacer más. Lo que pasa es que no, eso no es la norma habitual, eso no es lo que ocurre habitualmente en España, eso es una noticia de un desahucio. Lo que no es noticia es que no haya un desahucio. Lo que no es noticia es que no haya un desahucio. No se preocupe, que cuando deje de haber desahucios, dejarán de ser noticia. Pero sobre todo, ni un ápice de sensibilidad, ni tampoco una repregunta. La entrevista, además, supongo que lo habéis visto, ha tenido muchísimas críticas en la red. La realizó el periodista Pedro Piqueras y recibió fuertes acusaciones en las redes sociales por el tono bastante blandito que empleó para entrevistar al presidente. Y en todo caso, ayer la noche fue la de los tweets. Yo la entrevista la seguí paralelamente en la cuenta de Twitter de Gerardo TC, que tuvo momentos gloriosos. Decía, ¿de qué marca son las rodilleras de Pedro Piqueras? O Rajoy, hoy día los terroristas están en internet. Traducido al castellano, nos hemos quedado sin ETA. Era renovarse o morir. Sí, es verdad que Mariano Rajoy aludió a la red. Además habló de regularla y aludió a ella señalándola como el lugar donde se reúnen los terroristas. Sí, vamos a ver, se ha detenido a 62 personas en lo que va de legislatura. 62 personas. Pero el terrorista está en cualquier sitio. No podemos señalar que está en esta ciudad o en esta otra ciudad. El terrorista está en cualquier sitio. Por ejemplo, una de las modificaciones que estamos hablando y que yo espero que lleguemos a un acuerdo pronto es tipificar los delitos que se hacen en la red. Bueno, el mundo ha cambiado. Esto antes no existía. No estaban los códigos penales simplemente porque esto no existía, ¿no? El mundo ha cambiado. En fin, señores, año 2015. Pero esto es lo que dio de sí la entrevista. Digo que tocaron temas muy amplios. En fin, vamos a hablar hoy de la red, vamos a hablar de propiedad intelectual también, vamos a hablar con Gerardo TC, porque lo más interesante de todo lo que ocurrió ayer estaba en internet. Y en mi opinión fueron los mensajes que enviaba Gerardo TC. Vamos a hablar con él ahora en unos segundos. Estás en la cafetera. No te marches. Sigue con nosotros. Eres la resistencia. Radiocable.com. Gerardo TC, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Oye, igual te parece una tontería, pero te quiero preguntar, ¿estos tweets te salen por instinto o hay una estructura, tienes una mecánica? Pues yo te digo que lo hago con, quiero decir, es intuición pura y dura, ¿no? Como te decía, no, se me da bien, se supone una cosa que es muy concreta, que es esto de hacer un tweet y resumir en poquitas palabras una noticia de actualidad o comentarla de forma así medio gracioseta o lo que sea, que se me podía haber dado bien hacer palomitas de papel y no hubiera tenido ningún sentido hoy día. Lo que pasa es que como lo que se me ha dado bien es una cosa que está de moda, pues por eso estamos tú y yo hablando hoy. Y antes te preguntaba lo de la estructura, porque he visto que algunos de tus tweets lo que haces es, en la primera parte señalas la noticia, por ejemplo, aprobada la cadena perpetua para delitos graves, y luego añades la coletilla final.
entre los que no se encuentran saquear el país, abandonar a enfermos o tirotear inmigrantes. Y esto es una fórmula que se repite a veces, pero no siempre tampoco. Mira, yo por ejemplo, personalmente juego mucho con juego a que me creo lo que el político de turno está diciendo. Eso es a lo que me refiero. Lo que el político está diciendo es tan cómico que yo la parte del trabajo la tengo hecha ya, ¿sabes? Prácticamente, no es... yo qué sé, mira, el otro día puse uno que era, porque bueno, Cospedal decía que la víctima de lo de Bárcenas era el PP, porque al PP era al que le había robado el dinero de esa caja B que se supone que no existe, ¿sabes? Entonces ellos mismos se meten en unos fregados que simplemente si enlazas lo que ellos han dicho y lo pones en un tuit, que era un tuit desastroso y cómico y todo al mismo tiempo, pero son ellos los que lo hacen prácticamente. Y también hay algo que seguramente influye, que es la fotografía que has elegido para tu cuenta de Twitter. Sí, es muy simpática. Es Kevin Malone, que es un personaje secundario de una serie rara, que de Office, bueno, rara no tanto, de Office, de Ricky Gervais, de la versión americana. Y lo cogí, me caía muy bien el tío, porque es un personaje muy entrañable, es un contable que está ahí sentado al fondo de la oficina, que, en fin, está claro que no es el maldito de la oficina, pero es muy buen tío y muy tal, y me hacía gracia y, bueno, en fin, me lo cogí de foto de perfil, no sé por qué, como podía haber cogido a cualquier otro. Pero fíjate que estoy viendo algunos de tus tweets, por ejemplo, hay uno que dices, Bárcenas, venga, no seas tímido, cuando tiene que salir de la cárcel. 43 retweets. ¿Cuál es el tweet más retuiteado de todos los que has escrito? Pues la verdad es que no lo sé. Cuando salió la noticia de que el rey, bueno, iba a dejar el cargo y se ponía Felipe y tal, el tema de la sucesión, estaba todo el follón, esa misma mañana escribí un tuit muy sencillito que era que a Elena se lo estaban explicando con muñecos, que es un tuit muy cabrón. Ese tuvo mucho tirón. Ese es uno de los que más tirón han tenido que yo recuerde y de los que a mí mismo me han hecho gracia, incluso escribiendo lo que normalmente a uno no le hace gracia su propia tontería, pero ese sí me hizo gracia, la verdad. No sé cuál es el que más retweet tendrá, pero ese es uno de ellos. Ese tuvo muchos, pero fíjate, es que algunos, qué poesía más grande si Bárcenas atravesara la puerta vestido ya de esquí, que se fuera a Vaqueira de Empalme sin pasar por casa. 371 retweets. Pero es que dices que es una lectura de la actualidad, pero es que no solamente es eso, es que tienen mucho ingenio. A lo mejor un poco de ver los Simpsons, estas cosas, que te pueden recordar eso, pero no me digas que no sería grandioso esa imagen de Bárcenas saliendo ya así andando torpe con los esquís, ¿sabes? En mitad del asfalto. Sería muy bueno. Y luego alguna vez te pasa que escribas un tuit y que no tenga apenas repercusión, porque esto a veces sucede, ¿no? Que escribes uno y dices, este es genial, y luego apenas tienes retuiteos. Sí, claro. Es que lo bonito que tiene es que es una ciencia inexacta y que cuando el otro día me comentaba este norcoreano que escribió un tuit que no sé si lo leíste también, que hablaba de, bueno, hizo la broma, el famoso tuit del doblete de Torres. Creo que tiene cerca de 30.000 retweets, una cosa así. Y bueno, yo soy amiguete de norcoreano y hablábamos por teléfono al día siguiente y le comenté, digo, joder, vaya el tuit este. Bueno, el tuit venía así, algo así como que, Torres marcó un doblete contra el Madrid el otro día. Y el norcoreano escribió que no se veía un doblete de Torres desde lo de Bin Laden, que es un tuit muy bestia, es una barbaridad, lo que tú quieras, pero tuvo 30.000 retweets. Y justo lo hablaba con él y le dije, reconóceme que cuando lo tenías escrito sabías que tenías oro entre las manos. Y me decía, te juro que no tenía ni idea. Dice, hasta que la gente no me empezó a explicar lo ingenioso y lo maravilloso que soy, yo no lo sabía, no tenía ni idea. Y luego hay temas con los que uno tiene que morderse la lengua, ¿no? Muchas veces, hombre, hay temas con los que, quiero decir, con los que no me corto y tiro para adelante y ya está. Hay otro tipo de humor que no me gusta tanto. Ahora que está muy de moda hablar del tema este de la censura y tal, yo sí creo en la autocensura, por lo menos sí creo. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo por qué hacer bromas de según qué cosas, quiero decir, y también las hago de vez en cuando. Es decir, por ejemplo, mira, se me viene ahora a la cabeza con lo del avión de Malasia que desapareció y tal, que evidentemente es un drama y nadie en principio normal se alegra de que desaparezca un avión, muera gente, etcétera, etcétera. Pues yo puse un tuit que era algo así como, porque no lo encontraba en el avión, y puse un tuit que decía algo así como, verás tú cómo va a tener que mi madre encontrar el avión, porque las madres lo encuentran todo, etcétera, etcétera. Tuit de ese tipo, quiero decir, yo esa barrera sí la tengo, quiero decir, si suelto un tuit que duela en principio, que sea de humor negro o tal, la única condición que se me ocurre es que al menos tenga un poquito de gracia, por lo menos, o que a uno le parezca que tenga gracia. Y bueno, reírte, por ejemplo, de gente que lo pasa mal, hacer tweets de otro tipo más, quiero decir, hay cuentas que también lo hacen en Twitter, humor más racista, más de este tipo. A mí eso es que no me hace gracia, sinceramente, ni siquiera me
no me llama. Entonces, aunque se me pudiera ocurrir una broma al respecto, no la hago porque ni me apetece, ni me gusta, ni me... En todo caso, lo que es verdad es que tampoco rehuyes la polémica. Yo he visto algunos, por ejemplo, hay uno que además tiene muchísimos retweets, dice, como la ley para proteger a los no nacidos no pudo ser, han aprobado unas cuantas para putear a los que sí nacieron. 876 retweets. Y eso entiendo que también te saldrán algunos críticos, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. A mí, también te tengo que decir que yo personalmente creo que tengo una suerte brutal, que es que la gente conmigo es muy simpática siempre en Twitter. A mí eso como siempre hay 3 o 4 pues que se meten contigo, que te dicen, yo qué sé, desde calvo cabrón hasta cualquier cosa, porque tengo la foto de perfil de Kevin Malone, no saben que no es mi foto. En fin, insultos de ese tipo, pero cosas de este tipo así. Pero yo por lo general tengo muchísima suerte y la gente es simpatiquísima, muy amable, o sea, es un encanto. Incluso me da muchísimas veces cosas porque es verdad que al tener tanta gente que lee las que uno pone, uno tampoco tiene vida para estar todo el rato contestando a cosas y me da mucha pena también muchas veces porque, me gustaría poder decirle a cada uno que es simpático conmigo, serlo yo también con él, quiero decir, que fuera recíproca la cosa. Pero no puede, pero ya digo, por lo general, la gente es muy, muy bien. Conmigo al menos sí. Bueno, Gerardo TC, muchísimas gracias por atender esta llamada. Gerardo, muchas gracias porque es una auténtica personalidad en la red y además nos sirves de inspiración. Muchas gracias, Gerardo. Hombre, gracias a ti, Fernando. Radiocable.com. Sí, vamos a ver, se ha detenido 62 personas en lo que va de legislatura. 62 personas. Pero el terrorista está en cualquier sitio. No podemos señalar que está en esta ciudad o en esta otra ciudad. Hoy está en Internet. Por ejemplo, una de las modificaciones que estamos hablando y que yo espero que lleguemos a un acuerdo. El terrorista está en Internet. El terrorista está en todas partes. Nos acecha. Bueno, el caso es que tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo de hablar con Gerardo TC porque le seguimos con mucho interés y es amigo de este programa, nos gusta lo que hace y además hay que reconocer la habilidad en la red. Bueno, seguimos, vamos a ver las portadas de los periódicos porque os digo, hoy básicamente entre Grecia, la Troika, el accidente de este accidente militar, esta tragedia aérea, dicen que es el mayor en 30 años. Sabéis que han muerto 2 griegos, 8 franceses cuando se estrelló un caza, un F-16, sobre aviones que estaban estacionados en la base de Albacete. Esto lo llevan todas las portadas de los periódicos, como podéis suponer. Y dice el periódico El País, dice Partido Popular, algo a lo que nos referíamos al principio en el programa. Partido Popular y Partido Socialista defienden el valor del bipartidismo. Dice Rajoy, somos la garantía de bienestar. Sánchez, aquí sí hay alternativa. Nosotros, dice Syriza, forma con la derecha un frente antieuropeo y Susana Díaz quiere probar que puede batir a Podemos. La presidenta andaluza denuncia que Garzón lleva a Izquierda Unida a converger con el partido de Iglesias. Es curioso, ¿no? Como todo se concentra en Podemos, el epicentro de toda esta tormenta, tanto para la defensa del bipartidismo, la apuesta de Susana Díaz, incluso las críticas que se lanzan en las páginas de los periódicos hacia el movimiento de Syriza. Todo pivota en torno a Podemos, a evitar el ascenso de Podemos en España, ¿no? Esto es absolutamente llamativo, es una anomalía democrática, en mi opinión. El pasado domingo, en el programa de Ana Pastor, en El Objetivo, hicieron un interesante vídeo reuniendo algunos de los ataques que ha recibido Podemos, porque aunque Ana Botella insistía ayer, y lo hemos escuchado en la introducción del programa, insistía ayer en que Podemos no se parece nada al partido de Syriza, lo cierto es que los ataques que han recibido han sido de una dureza absolutamente brutal. Y he recogido ese audio, insisto, es del programa El Objetivo, pero es un perfecto retrato. Son muy peligrosos para la democracia, pero son peligrosos para el principio de división de poderes, para la independencia de la justicia, para la libertad de prensa, para todo lo que hemos conseguido en este país. Yo lo creo firmemente. Creo que hay que tener mucho cuidado con todo lo que sean estos señores populistas de las soluciones fáciles. Es decir, yo solo quiero señalar una cosa: prometer cosas que son imposibles
es algo que no tiene ningún sentido y genera además una enorme frustración. Aquí, Syriza invita a venir a inmigrantes clandestinos. Syriza significa la bancarrota y salir del euro. Los cajeros cerrados. Y los bancos sin liquidez para cosas elementales. El miedo que da, o a mí a veces el miedo que me da, es que no están hablando de democracia. Están hablando de otra cosa. Significaría una policía desarmada. Significaría la reapertura de las fronteras, la regularización masiva de inmigrantes clandestinos, y el país no lo sabe. Prometen ustedes, a modo de Syriza, una auditoría de la deuda pública. Eso supondría una crisis sin parangón en este país. Y espero que, por el bien de la Unión Europea, no ya de los griegos, sus profecías tengan el mismo éxito que las de Carlos Marx. El programa de Podemos llevaría a España fuera del euro, y el 90% de los españoles no nos quieren llevar fuera del euro. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. Se presentan como don limpio, pero en cuanto les pasas el algodón, es que está lleno de suciedad, por no decir de caca, ¿no? Bueno, pues dice Ana Botella que no tiene nada que ver con el partido de Tsipras. A juzgar por las advertencias que se lanzan sobre Podemos no estaría yo tan seguro, pero en todo caso, en fin, la política del miedo. Dicen que pase directamente a lo importante. Déjate de rollos, dice David Blanco, pasa directamente a lo importante. La portada del periódico La Razón. Pues la vamos a dejar para el último. No, dice el periódico ABC en portada, lleva la mayor tragedia militar aérea en 30 años. Y también con una fotografía de portada, con esa imagen del avión en llamas en la base militar de Albacete. Y dice también Pedro Sánchez en el foro ABC: pido responsabilidad a los dirigentes del Partido Socialista, reclama unidad frente al Partido Popular y a Podemos en plena lucha interna. ABC. Bueno, no le quiero dedicar mucho tiempo a la portada de La Razón, la verdad, porque me parece que es una cosa tan absolutamente anecdótica. Podemos excusó la ausencia de su número 3, acusado de enjuague fiscal en el Consejo de Coordinación. Está dando clases, pero La Razón lo encontró en una parada próxima a la sede del partido. Monedero se esconde en el metro, dice el periódico La Razón, y aparece un monedero que está cogiendo el metro con su mochila y leyendo un libro. Monedero se esconde en el metro, dice Paco Maruenda. Para nuestros amigos latinoamericanos, La Razón es un conjunto de papeles que se venden en los kioscos y que habla de estas cosas. Bueno, y antes de que nos vayamos, quiero que hablemos con David Bravo. Es el abogado, sabéis que David Bravo es abogado experto en materia de propiedad intelectual, y aunque nos vamos a ir un poco de tiempo, pero es que estoy absolutamente anodadado. Resulta que en Infolibre hoy tenemos una noticia que dice: una directiva europea pone posible fecha de caducidad a la ley de propiedad intelectual. Entró en vigor no hace ni un mes. Una directiva europea pone posible fecha de caducidad a la ley de propiedad intelectual. Dice que cerca de un mes después de su entrada en vigor, dice, realizamos un repaso de los efectos visibles de la reforma. La Unión Europea tiene planes para el copyright que no concuerdan con la criminalización del enlace impuesto en España. La reforma también contraviene el convenio de Berna, que dice que no se puede cobrar ni perseguir la cita. Así estamos. Radiocable.com. Bueno, a principios de este mes entró en vigor la nueva ley de propiedad intelectual, y por si no la conocéis y tenéis un blog, se da la circunstancia de que puedes estar metiéndote en problemas publicando según qué cosas. David Bravo, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, David es abogado, es especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual, ya es alguien muy conocido. David, te quería preguntar, porque hay muchísimos aspectos que son desconocidos de esta nueva ley de propiedad intelectual, y hay una, fundamentalmente, que afecta a las descargas de Internet, ¿no?
Sí, exactamente. El concepto de copia privada, que era el que nos refugiábamos mucho a la hora de interpretar las descargas de Internet, que era básicamente ese derecho que permitía hacer copias de obras intelectuales para uso privado, básicamente se extingue con la nueva ley de propiedad intelectual. Ahora el concepto se restringe tanto que ya solo se considera legal pues las copias que se hagan de un original comprado y aquellas que se hagan de comunicaciones públicas autorizadas en medios como la televisión o la radio. Es decir, las copias que se hacían básicamente en los años 80, si excluimos las copias de cassette. Es decir, es un paso atrás de varias décadas que lo que hace es cerrar los ojos ante la realidad cotidiana y prohibirla de facto, de manera que decenas de miles están fuera. ¿En qué situación quedarían pues, tantos y tantos miles de personas que tienen acumulados no solamente archivos, sino, en fin, todo tipo de material audiovisual? ¿En qué situación legal quedan? Pues las personas que a partir de la entrada en vigor de la ley, que fue el 1 de enero, hagan copias de este tipo, que no estén dentro de ninguna de las dos categorías que he dicho antes, pues están sujetos a la responsabilidad que se deriva de un ilícito civil contra la propiedad intelectual, que básicamente es una indemnización que se vería en un procedimiento, pero que básicamente la indemnización es lo que elija el titular del derecho entre dos opciones. Una, el daño real, difícilmente cuantificable porque no se sabe qué habrías comprado de lo descargado, o bien, que es lo más peligroso, un modo de cálculo que establece la ley que dice, mire usted, ni daño real ni nada, me va a pagar lo que me habría pagado de haber pedido autorización para el ejercicio del derecho de copia. ¿Y esto le puede afectar a cualquier ciudadano, por ejemplo, que tenga películas descargadas de Internet? Sí, le puede afectar a cualquier ciudadano. Otra cuestión distinta es la posibilidad de traducir en nombres y apellidos ese número de IP que usualmente es el único que se tiene como dato de persona a quien demandar. Es decir, descargar películas al disco duro, eso de entrada ha quedado restringido de alguna manera, ¿no? Eso es, con la nueva ley, un ilícito civil. Sí, después está el canon AED. ¿Y a quién afecta? Sí. Bueno, la ley es mucho más amplia que los medios de comunicación cuando hablan del canon AED. El canon AED siempre hablan de tasa Google, como si esto fuera una cuestión que solo afecta a Google, pero no. La ley de propiedad intelectual habla de aquellos agregadores de noticias, prestadores de servicios que se dedican a agregar fragmentos no significativos de noticias. Menéame, por ejemplo, es un caso... Por ejemplo, Menéame entra claramente en esa definición, o al menos aparentemente entra en esa definición, y dice la ley que no necesitan autorización para hacer esto, pero que sí están obligados a pagar una remuneración que es además irrenunciable por parte del titular del derecho y que se gestiona obligatoriamente por entidades de gestión. Así que el problema que hay es que esa definición tan amplia no solo ha hecho que Google huya rápidamente de España y nos hayamos quedado sin Google News, sino que es probable que muchos otros le sigan porque la definición es lo suficientemente amplia como para que quepa casi cualquiera. Portales que cogían fragmentos de medios de comunicación, entiendo, aunque no solamente, y los reproducían con un link. Eso pueden estar sometidos por lo menos al cobro de una cantidad que todavía no está especificada, ¿no? Sí, todavía no está especificada. Si el servicio que prestan es ese, es decir, si el prestador del servicio se dedica a recopilar fragmentos no significativos y enlazar a medios de comunicación, o no solo, de informativos, también de entretenimiento, pues están sujetos al pago de una tarifa, efectivamente. Después está la comisión Sindenet y su capacidad para poner multos. ¿Cómo queda la comisión después de esta reforma? Bueno, pues esta comisión lo que queda es muy reforzada. Lo que ha hecho esta ley es que la comisión Sindebert, que tiene la capacidad de enjuiciar en Internet una vía administrativa que es ilícito y que no en relación con la propiedad intelectual, y decidir el cierre del medio o la retirada de los contenidos supuestamente infractores,
pues ahora tiene más facultades, y las facultades son nada menos que imponer multas que pueden ser de hasta 600.000 euros, y tiene la facultad también de ahogar económicamente a la web que considera ella, desde esos funcionarios consideran infractor, y la ahogaría pues pidiéndole a los prestadores de servicios de publicidad que dejen de dar ese servicio de publicidad, por ejemplo. Tiene capacidad también de bloquear el acceso a páginas web extranjeras desde este país si esas webs vulneran la ley de este país. Es decir, tiene unas facultades nunca vistas antes, yo creo que en ningún país de Europa. Desde esa vía administrativa se pueden hacer tales cosas. Y después está un aspecto que es enormemente delicado, porque está en una ambigüedad total en la que cualquiera que coopere con el llamado infractor se convierte también en un infractor. ¿Esto en qué consiste? Pues sí, en el antiguo artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual ha introducido un pequeño fragmento, un párrafo, que lo que hace es decir que aquel que induzca a sabiendas con una infracción de propiedad intelectual o de alguna manera coopere o se beneficie de esa infracción, pues esa persona es también responsable de la infracción. Esto es un cajón desastre lo suficientemente amplio como para que prácticamente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir encaje en ese párrafo. Sin ir más lejos, se me ocurre el caso de Pablo Soto, que fue ese desarrollador de redes peer-to-peer, que fue llevado a los tribunales. Allí lo que se esgrimió precisamente fue, bueno, pero este señor coopera con el infractor, hay una cooperación con la infracción. Y nosotros decíamos, bueno, pero es que eso no es ilícito. Según nuestra ley, no existe la figura del cooperador con la infracción en la ley de propiedad intelectual. Bueno, pues ya existe. Perdieron el caso en los tribunales y no tienen ningún problema. Cambian las normas del juego y Santa Pascua. Y esa es la vía que han cogido en la ley de propiedad intelectual. Pues David Bravo, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada y muy buenos días. Gracias, y muy buena suerte. Gracias, Fernando, y buena suerte con el programa. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana y después en diferido vía podcast. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás solo. Bueno, y así nos marchamos, ya lo sabéis. Esa ley de propiedad intelectual podría estar colisionando con la normativa europea y puede que caiga cuando apenas lleva un mes y todavía ni siquiera se ha aplicado. Y eso además ha provocado la salida de Google News España, en fin, toda una consecución de cosas que ya conocéis. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana nos escuchamos. Si estás oyendo esto, eres la Resistencia. Y no estás solo. Cuídate. Hasta mañana. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.